Bienvenidos hermanos en esta mañana, a los hermanos de Villa Candelaria, a algunos hermanos que escucharán por allí, por si acaso, esta torpe enseñanza de vuestro hermano en esta hora. Queremos abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra de Dios lo siguiente: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una pequeña oración. Querido Padre, nuestro buen Dios, en esta mañana te damos gracias por la posibilidad y el privilegio que tenemos, con libertad, poder llegar a este lugar. Gracias, Señor, te damos porque entendemos también que si estamos aquí es porque hemos sido impedidos de alguna manera por ti, por tu Espíritu. En esta mañana nos convocamos alrededor de Cristo y en su misma presencia para pedirte humildemente que bendigas este tiempo para compartir de tu misma voz tu palabra y que esta palabra sea vida en nosotros, para que te amemos más, pero también para que tu Hijo en nuestros corazones y ante la comunidad sea exaltado. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, porque buscamos tu gloria. En el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Decíamos, hermanos, el domingo próximo pasado, referenciando aquel texto que veíamos en el libro de Juan, capítulo 15, ¿no? Hermano Martín, aquí dice la Escritura que usted puede ser hijo de Dios, puedo venir a la salvación por la fe, pero si no permanezco en él, puedo ser echado como pámpano, ¿no? Y algunos toman estos textos, como veíamos, de Juan 15, ¿no? Les recuerdo, yo soy la vid verdadera, no lo busquen, Juan 15, capítulo 1, Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se recuerda? Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queráis os será hecho. Claro, este versículo, este pasaje, trae algunos hermanos, que son nuestros hermanos, siguen siéndolo, para decir que el cristiano que viene a Cristo debe permanecer, y si no permanece, será echado fuego, ¿no? Y veíamos en el próximo domingo pasado que esto, en primer término, estaba dirigido a los discípulos, ¿se acuerdan? Vinimos viendo desde el capítulo 13, 14, que os digo vosotros, ¿no? Y veíamos que todos vosotros, dice que Jesús, estáis limpios, se refería a los 11, pero habíamos visto en el capítulo 13 que había uno que no estaba limpio, se refería a Judas. Pero veíamos también, amados, que cuando Jesús habla y refiere a esta parábola de la vid, mejor dicho, está utilizando una ilustración, está utilizando una figura para expresar algo en el ámbito del discipulado o de los obreros o de aquellos que sirven a Jesús. Y decíamos que Jesús va a usar
anótelo, una figura para que comprendan esto. ¿Qué deberían comprender? Que si no permanecían cerca de él, no iban a poder llevar el ministerio para él, un ministerio efectivo. Es esencial que se queden junto a mí. ¿Y qué hace Jesús? Cel. Lo veíamos haciendo Cel, ¿no? El miércoles. Va a utilizar una figura. ¿Cuál es la figura? La vid. Es una figura. Yo soy la vid. Y ustedes son los racimos, son los pámpanos, pero es una figura. Es una figura. ¿Verdad? Y desde esa figura va a utilizar al Padre como un jardinero, ¿no? Que trabaja sobre los pámpanos, sobre los racimos, limpiándolo. Pero es una figura. Nosotros somos pámpanos, Jesús es la vid. El Padre es el labrador, es el que poda, ¿verdad? Y fíjense que también usa una figura. ¿Cuál? Fruto. Dice que, como yo soy la vid, ustedes permanecen en mí, van a llevar fruto. El fruto, es una figura. No es que el cristiano va a traer manzanas, frutillas o melones. Es una figura de, vamos a llamarle una efectividad en su servicio para Cristo. Es una figura. La vid, los pámpanos, el Padre como labrador es una figura. Pero también es una figura, fíjese en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, figura. Se secará, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Otra vez, el fuego es una figura. No es el infierno. No es que el cristiano, si no permanece en Jesús, será echado al fuego. Lo que está diciendo Jesús es: yo soy esencial en su vida para llevar fruto en el ministerio. Y el que no lleva fruto en el ministerio sufre perjuicio. Pero esto no tiene nada que ver con la pérdida del alma en el infierno. Una figura. El fuego es una figura. No es el infierno. Con el propósito del fuego de describir el perjuicio de no servir. ¿Verdad? Cuando volvemos aquí, deseamos que usted pueda mirar en el pasaje de Juan, capítulo 8, versículo 30, que Jesús nos relata Juan, hablándoles estas cosas, muchos de los judíos que estaban escuchando creyeron en él. Esto es importante, queridos hermanos, porque los que de alguna manera debaten o cuestionan la gratuidad de la salvación van a decir: ¿sabe qué pasa, hermano Martín? Aquí tiene. Han creído en Jesús, pero ahora deben permanecer. Y si no permanecen, no son verdaderamente de él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Ahí fueron salvos. ¿Saben? Ahí fueron salvos. Recuerde que la palabra creer, en alusión a creer en el libro de Juan, lo contiene 99 veces. El libro de Juan, hablando de creer, de lo que en él crea, de lo que en mí crea, como en este caso, los que han creído en él, 99 veces en el libro de Juan. Importante el tema de la fe. A los que habían creído en él, va a decir Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero vayan entendiendo esto, yo lo voy a repetir para que de alguna manera, ojalá que el Señor, por su Espíritu, nos pueda dar descanso para su gloria. Ya habían creído, versículo 31, versículo 30, también ya habían creído, ya habían sido salvos, ¿verdad? Ahora, ya siendo salvos, Jesús les hace una invitación. Primero, crean en mí. Crees en mí, tienes vida eterna. ¿Cree que soy el Hijo de Dios? Tenés vida eterna. Salvo. La salvación no se pierde. Es gratuita. Como Moisés levantó la serpiente, bueno, así debían mirar al Hijo, ¿no? Sí, lo vimos el domingo pasado. Pero Jesús lo que nos va a mostrar ahora, que dentro de esa salvación hay una invitación.
que nada tiene que ver con la salvación. Y va a decir, si vosotros permaneciereis en mí y mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está invitándole, ¿son salvos? Sí. Ahora les cuento algo. Ustedes pueden ser mis aprendices. La palabra discípulo, se acuerda que lo vimos también, la palabra discípulo tiene que ver con aprendiz. Si quiere ponerlo, estudiante. Un estudiante de la palabra de Jesús. Algunos estudiosos hablan también de imitar. Ustedes van a ser mis imitadores. Yo les voy a enseñar y ustedes me van a imitar. Ustedes son mis estudiantes, mis aprendices. Jesús está diciendo, son hijos, y lo voy a repetir esta idea, porque han creído en mí, ahora pueden ser mis estudiantes. Si ustedes permanecen en mí y las enseñanzas que yo en ustedes van a ser efectivos discípulos, aprendices. Lo comienza a entender, ¿se acuerda que dijimos el domingo pasado, no? Hay una diferencia entre ser hijo y discípulo. Jesús llama a todos por la fe para ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, más a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser llamado así, hijo. Pero discípulo es una invitación. Dios quiere que seamos discípulos también. Y en ese discipulado, en ese, vamos a llamarle, en ese rol nuestro de aprendiz, Dios quiere que permanezcamos en Él. Es la voluntad de Dios. Ahora, claro, ¿qué pasa si no permanezco, no? Ya no vamos a verlo. Pero comenzamos a separar filiación hijo con estudiante aprendiz. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque se utiliza estos pasajes, como ya vamos a ver otros también, para decir que el cristiano es hijo, pero ahora, si no es discípulo, pero es otra cosa eso. Dios nos llama a creer, Juan 3:16, ¿no? Para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están los judíos que habían creído Jesús. Pero Jesús va a traer algo nuevo que antes no estaba, en Juan 3:16. Pueden ser mis discípulos. ¿Cómo? Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, para que vayamos mirando, vamos a Mateo capítulo 10. ¿Cómo es que este entendimiento, a veces las escrituras, a la cual queremos aclarar, necesitamos? Mateo capítulo 10, versículo 37. Mírenlo, hermano. Esto es para que, con la ayuda de Dios y su Espíritu, podamos comprender, salvo por pura gracia, una gracia incondicional. Esto comienza de a poquito a quitar presión al alma del cristiano que dice, pero creí, ¿y ahora qué? Dice allí en el versículo 37 de Mateo 10, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Las palabras en el sentido de un gran estudioso, un hermano santo, referenciado incluso por el hermano Bain, que se llama Francisco de la Cueva. Francisco de la Cueva, al mirar el griego original, dice, el que me ama menos. Debería leerse así, ¿sabe, Claudia? El versículo 37 debería decir, el que me ama menos que a su madre, a su padre, no es digno de mí. El que me ama menos que a su hijo o su hija, no es digno de mí. Es un invento del pastor Martin. Bain, el diccionario Bain, que algunos de ustedes tienen, Bain referencia a la Cueva. Quiero que lo sepa, la Cueva es un hermano que fue el griego y lo trajo al español. Como un hermano Stuart lo fue al hebreo y lo trajo al alemán. Bueno, la fiel es donde todos consultamos y donde fuentes como John MacArthur consultan a la Cueva y a otros como Sturra. El que me ama menos. Ahora mire, dice, no es digno de mí. Versículo 39. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, es decir, detrás mío, no es digno de mí. Y comenzamos acá como cristianos a decir, yo pensé que era salvo cuando me dijeron que era salvo. Pero ahora me dice que tome mi cruz.
Y si no la tomo, si fallo, no soy digno de él. Está hablando del discipulado. El que no viene detrás de mí no es digno de mí. Versículo 39. El que haya la vida, la palabra vida ahí en el original tiene que ver con la palabra pseuco o psiquis, donde se deriva la palabra psicología. La palabra vida ahí no es la vida espiritual, es la vida física. El que haya su vida, es decir, que quiera cuidar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabe qué significa hallar? Allí propagar. El que hace mi voluntad, perdón por parafrasearla para avanzar en el tiempo, vivirá mejor, vivirá más. Pero y físicamente, no espiritualmente. Está hablando acá, en la tierra, sirviendo al Señor. Mira, por ejemplo, Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8. Esto que usted está viendo acá no lo va a escuchar en internet. Porque no lo va a encontrar. Y tampoco es un invento del hermano Martín, sino que entendemos en esta comunión y damos gracias a Dios por hermanos, como profesores y maestros, que referenciamos para poder también decir amén, ¿no? Dice allí en Marcos capítulo 8, versículo 33. Vamos a leerlo allí. Marcos 8, 33, perdón por la pausa. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose y mirando, fíjate bien, a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El punto es que Jesús le había recordado que él necesitaba ir a Jerusalén y morir, y claro, Pedro dijo, no, Señor, que no contiene tal cosa. Ahí reconviene Jesús a Pedro. Versículo 34, y llamando a la gente, versículo 34, y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Voy a hacer una pequeña aclaración acá de lo que significa la cruz, ¿sabe? Un día lo vamos a profundizar porque no es el tema. Bueno, tomar la cruz aquí, en el contexto de negarse a sí mismo y en relación, como veíamos en Mateo 10, de el que ama menos que su padre, que su madre, tiene que ver, hermano, no con la aflicción, como sabemos, no es que quiera asegurar que no es así. No tiene que ver con una prueba que tengo en mi vida, con una aflicción, ¿no? Alguien puede decir, Martín, tengo este problema en mi vida, o en mi salud, ¿verdad? Esta es mi cruz. Bueno, ¿por qué decimos que no podría ser eso? Porque dice aquí Jesús que debemos tomar la cruz. La prueba, la aflicción que usted tiene y que yo a veces tenemos, no la elegimos nosotros, viene. La permite Dios, no la elijo yo, tomo mi cruz. Mi falta de salud es mi cruz. No, es algo que tiene que ver con una acción, o si quiere llamarle con un estilo de vida, que de alguna manera provoca que el mundo le rechace a usted. Que tu mamá te rechace. Es una forma de vivir que tu mamá te dice, te vas a la iglesia y tu mamá te eche o te aborrezca por eso. Vos tomás, yo la tomo, no la elijo, la prueba no la elijo, la aflicción no la elijo, vienen, están, forman parte de este mundo. Pero sí decido yo, con mi estilo, si quiere llamarle de vida o acciones, manifestarme delante de los otros y estos se oponen a mí. Eso es tomar la cruz. Eso es. Alguien decía a un hermano o hermana hace un tiempo atrás, si tus compañeros de trabajo te elogian, si tus compañeros de trabajo te dicen que sos muy bueno, qué lindo que sos, Mauri, te queremos mucho, y no te aborrecen un poco, no digo no por Mauri, pero a mí, si a mí me dicen, Casito, qué bueno que sos, te queremos mucho, probablemente Martín no tenga acciones que hagan que los otros me quieran menos. No estoy tomando mi cruz. Todos tenemos que tomar cruz o nuestra cruz en algún ámbito vecinal, familiar. Y por esa cruz que elegimos manifestar,
nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros familiares, padre e hijo, se opongan. Tomar la cruz suscita o provoca oposición del mundo hacia nosotros, ¿sabes? Bueno, no queríamos entrar a eso porque era un tema para otras enseñanzas, pero decíamos, otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y lo habla en el carácter del discipulado. Ahora, ¿saben? Quiero contarles algo. No es inusual pensar así. ¿A qué se refiere esto? ¿Que yo para servir a Cristo tengo que dejar a mi mujer? ¿Que para servir a Cristo debo abandonar a mi familia? No. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos tener por el tiempo. Pablo va a decir allí en Corintios, dice que el soltero se ocupa del Señor, de servir al Señor, y del casado de agradar a su esposa. El punto es que cuando usted está casado y usted es cristiano, le tengo que recordar, y lo recuerdo a mí, que yo estoy limitado para servir a Dios a tiempo completo, porque tengo una responsabilidad. No puedo ir a anunciar ni a hacer que otros aprendan en la iglesia si no puedo hacer que aprendan en la mía. El soltero tiene todo el tiempo, ¿no? Para servir al Señor. El casado no. Porque debe ocuparse en agradar a los suyos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús acá, el que no deja a su padre y su madre? Lo veímos el miércoles, ¿sabe? En aquellos tiempos, se utilizaba, no como hoy, que los maestros, los rabinos, los filósofos, eran maestros que se reunían en algunos lugares y la gente acudía para ver qué tenían que decir. Era común en el tiempo, era más usual, Walter, de que de pronto aparecía un maestro por ahí y la gente iba hacia donde estaba el maestro. Y este maestro, ya sea de filosofía o un rabino, de la sinagoga, enseñaba públicamente. A veces lo hacía en un lugar. Por favor, miren el capítulo de Hechos. Fíjense en el libro de Hechos para que comencemos a ver qué es esto que Jesús está demandando en Mateo. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 9. Mire, Hechos, capítulo 19, versículo 9. Vamos a ver, hermanos, que aquí había un maestro que algunos estudiosos dicen que tenía un local, que tenía una sala, tenía, si quiere llamarle, un campus. Otros maestros dicen que no, que simplemente este maestro filósofo. Mira, dicen en Hechos 19, versículo 9, lo siguiente. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día, pero fíjate, en la escuela de un llamado tirano. De uno llamado tirano. ¿Quién era tirano? Bueno, tirano era un maestro. Si quiere usted comprender, era un maestro, un filósofo ambulante. Él no tenía un seminario, no tenía un local, no tenía un predio donde iban a estudiar, no tenía aulas. No era un instituto bíblico, no era un campus. Era un maestro que, dicen algunos estudiosos, tenía un local, una escuela. Esta parte de escuela se refiere a lo que Pablo está usando. Algunos dicen que Tirano tenía un local que era de él, pero otros dicen que no. Era un lugar donde este tirano, este maestro, filósofo, enseñaba esporádicamente. Y como ahora no estaba Tirano, Pablo se puso a hablar en las instalaciones de Tirano, para que me entienda, acerca de Cristo. Es decir, Tirano enseñaba esporádicamente en su local o recinto. Eran enseñanzas ocasionales. La escuela de Tirano. Fíjese, por ejemplo, allí, da vuelta la hojita, en Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, versículo 3. Hechos 22, versículo 3. No, no es la cita, déjeme ver si podemos encontrar.
lo siguiente. No lo puedo encontrar aquí, pero quiero hablarle de Gamaliel, un maestro. 22.3. Se me ha... 22.3. Bueno, gracias, Mauri. Muy bien, así es. Muy bien, gracias. Dice en Hechos, capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Aquí, Gamaliel es otro maestro. Gamaliel, que este es un maestro, en este caso es un rabino, ¿saben? Que podía hacerlo en la sinagoga o en la plaza pública, de manera que sus estudiantes lo seguían a él. Algunos estudiantes seguían a Tirano, en el local que tenía o asiduamente lo hacía, pero Pablo nos muestra que había estos maestros que eran ambulantes. A veces eran filósofos, a veces hablaban o tenían relación con el pueblo judío. Dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Otra vez, un maestro ambulante. No tenía seminario, no tenía instituto ni aulas. Cuando Jesús le está haciendo la invitación, fíjese, Mateo 19, versículo 27, Mateo 19, versículo 27, es cortita pero sólida la enseñanza hoy. Nos pasamos un poquito porque la escena se extendió. Mateo 19, versículo 27. Vemos a Jesús. ¿Se acuerda que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro? Porque maestro era Jesús porque enseñaba. Como un tipo de Gamaliel, como algún tipo de tirano. Dice en el versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, es decir a Jesús, ¿no? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues vamos a tener? Comenzamos a ver aquí, queridos hermanos, que la proclamación de Jesús a dejar padre y madre tenía que ver con síganme. Jesús se trasladaba por las regiones de Jerusalén y alrededor e invitaba a la gente a creer en él, pero también a ser discípulos. ¿Dónde tenés el local? ¿Dónde está el instituto bíblico? Jesús no tenía instituto bíblico, él caminaba y lo seguía. Pedro le va a decir, Señor, nosotros hemos dejado a nuestros padres y a nuestras hijas. Te estamos siguiendo. ¿A dónde vas? Me voy a Caros. Y allí van. Y cuando Jesús los reunía, ellos escuchaban y aprendían. Estaban siendo estudiantes de un maestro ambulante. Eso es así. Muchos les seguían. Y muchos les seguían. Es decir, Jesús los invitaba a creer, pero también vengan, permanezcan en mí, porque tengo cosas que enseñarles. Luego comenzamos a separar el discipulado de la filiación. La salvación y el discipulado, dos cosas distintas. ¿Entiende? Vuelvo al texto de Juan. Porque da la impresión que si soy salvo ahora debo hacer cosas, y si no hago cosas para Dios y abandono a mis hijos, mi familia, seré echado fuera, como pámpano. Bueno, quizá no. La salvación es gratuita, no demanda más nada. Pero sí, Él nos dice, sean, aprendan. ¿Y sabe qué va a ser el aprendizaje? Permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, sino que también en la enseñanza conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. En el versículo 36 decíamos que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, hermano, lo que estamos viendo aquí, en el versículo 31, es recuerda, ¿no? Versículo 30. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, es el discipulado que es el resultado de la fe.
Jesús les salva en el versículo 31, pero también en el versículo 31 los invita a que sean aprendices. Lo que quiero que quedemos claro aquí, hermanos, es que la salvación por la fe del versículo 31 o el versículo 30 de Juan 8 es por la fe, es incondicional. ¿Crees? Creo. ¿Se acuerdan del que había sido ciego y Jesús lo sana? Usted lo va a ver allí en el capítulo 9, no lo busque. Y Jesús lo mira y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjate que no hay demanda. No le está presentando al que había sido ciego discipulado. Respondió él, dijo, ¿quién le enseñó para que crea? Jesús le dijo, pues lo has visto, el que habla contigo es. Y inmediatamente el que había sido ciego lo adoró. No tuvo que ser discipulado, ni pretender ser un discípulo fiel o verdadero. Está allí cerquita. Entonces decimos, hermanos, que lo que estamos viendo aquí, que el que permaneciere en mi palabra es el discipulado, que es resultado de haber creído. No es esto que si usted tiene que permanecer, toma la fe y la salvación y lo pierde si no permanece en la enseñanza. Mire, hermano, el discipulado depende, eso sí, el discipulado, el ser discípulo de Cristo, el ser aprender de Cristo depende, perdón por decirlo, pero así, de usted. Que permanezca en la enseñanza. Que usted decida exponerse a la enseñanza. Por eso es importante a veces cuando nos reunimos para aprender como los miércoles, como hoy. El discipulado depende de usted. Permanecer en la enseñanza. En otras palabras, nos hacemos hijos de Dios por creer y somos discípulos o aprendices de Cristo por permanecer. Dos cosas distintas. Tengo mucho más para decirte, pero creo que esto ya es significativo. Comenzamos a ver, hermanos, que aquellas verdades que muchas veces se nos ha dicho nos han esclavizado. Y han hecho ver que esta gracia no sea entonces importante seguirla. ¿Por qué? Porque ahora depende. Esta mañana me contaba José Pori Toscano, que está entre nosotros hoy, que él estando en las puertas de un local, de una iglesia, se acerca una mujer, ¿no?, preguntando por el horario de comienzo de servicio. Esta mujer le refiere que hacía muchos años que había conocido al Señor, pero que pasaron muchos años que no volvió a estar en los caminos del Señor. Entonces Pori le preguntó, ¿pero vos sos salva? Y la mujer, ¿sabe qué dijo? Y no lo sé. Por estas cosas que estamos viendo, por esa demanda a la fe que muchos interpretan de una manera. Pero ¿sabe qué le dijo la mujer? No me olvido nunca de aquel día que creí. Gloria a Dios, porque esa es la fe que la salvó. Voy a decir algo acá, y perdón por ser aviso cultural. No voy a adentrarme mucho. La salvación es por la fe, es por creer. Y el discipulado por permanecer en la enseñanza. Esa enseñanza nos hace libre. En el contexto era Claudia, Tito, Camila, de esas enseñanzas del sistema judaico que los oprimía. Si ellos permanecían, creían y ahora eran enseñados en la enseñanza de Jesús, se iban a dar cuenta que quizás aquellos ritos ya no. Creí por la fe sola, pero me dice Jesús a la cual estoy aprendiendo siguiéndole. Él se fue un poco más allá, lo seguí. Mi familia hace mucho tiempo que no me ve, dirían algunos, pero estoy siguiéndole porque quiero aprender. En una de las enseñanzas de Jesús aprendo que ya no debo adorar a las imágenes, o que ya no sirve el rito de Moisés, el ritual de Moisés. La enseñanza te iba a hacer libre. Quiero ser cuidadoso porque alguien me puede llamarme de universalista. Vengan a todos por la fe y todos son salvos. No. Lo que estoy diciendo, que usted y yo posiblemente conozcamos experiencias de personas que un día proclamaron creer en Cristo, no le rechazaron. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que no cree al mensaje simple del Evangelio ya ha sido condenado. Ahora usted y yo tenemos, ¿no?, familiares, conocidos, no.
Pero vos miras para atrás y la religión te dice, no, pero nunca se salvó, porque si no hubiera permanecido. O tendría que haber dado fruto. Y no digo, ¿de qué está hablando? Nosotros tenemos el caso, lo referí el miércoles, de Rubén Ludo y el papá de Blanca, que seguramente no sé si me escuchará en esta grabación. Blanca quedó muy triste porque el papá no rechazó el evangelio cuando fue presentado, ¿verdad? Pero el papá no vino a la iglesia. No lo vimos, no le vimos dejar ciertas cosas que tenían que ver con la idolatría. Pero Martín dice allí, la Biblia, que ningún idólatra sí, pero le está hablando a cristiano. Usted habla de los afeminados, le está hablando Pablo a cristiano, diciéndole a cristiano. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo tengo la esperanza, y es personal, que volveré a ver a Rubén Lumeña. Porque él no negó a Cristo y Abel, perdón por decir, recibió a Cristo muchas veces, pero no pudo dejar algunas cosas que le hubiera gustado que dejara. Ahora, ¿sabe quién hubiera hecho libre que dejar esas cosas? María Almirón. La enseñanza. El discipulado. La fe lo salvó y el discipulado lo iba, si quiere llamarle, a transformar. A la libertad. Ya no soy libre del rito de Moisés, no soy libre de las imágenes del yeso en el crucifijo. El discipulado te hace libre de esas cosas, pero la fe en Cristo te liberta el alma para la salvación. Alguien dice, pero Martín, entonces mi tía católica es salva. Y termino con esto. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio con esa sencillez. Nos cuidemos de que cuando le hablemos a la gente de Cristo, ellos estén pensando que para venir a Cristo, si me dice que es fácil, que es simple, que es sencillo, pero que también deberé dejar si quiero ser de Él. No. Jesús dice, ¿crees en mí? Creo. Listo. Nosotros nos tenemos que cuidar. Mire, y le hago como un ejemplo práctico, ¿sabe? Porque muchos me dicen, Martín, entonces mi tía que va a la imagen y ella dice que creyó a Jesús. No, no estoy diciendo eso. Preocupémonos que esa tía, que ese tío, ese pariente, ese vecino que dice haber creído en Cristo para vida eterna y quizás no vemos su vida como quisiéramos verlo, nosotros presentemos el Evangelio que dice así. Tía Mirta, tengo una tía Mirta, ¿no? ¿Camila? ¿Es Mirta? No está Camila, ¿no? Bien. Tía, quiero decirte algo. Jesús te invita a creer en Él para vida eterna. Es tan simple, tía, es tan asequible que no tenés que hacerla, simplemente creer. ¿Te das cuenta que no estoy hablando del pecado? Dice, madre, ¿qué está predicando? ¿Usted está dando universalismo? Vengan a todo. Hagan una oración, ¿se saben? No. Tía, quiero decirte que la vida eterna se te presenta a ti como una invitación de Cristo simplemente por la fe. Es tan simple, tan accesible. ¿Ok? Verá. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué, hijo? Porque hay un problema que todos tenemos, que son los pecados que hemos cometido. Esos pecados son tan terribles, tan trágicos, que nos separan de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? En ese diseño de amor, a su hijo lo castigó como si su hijo hubiera cometido todos los pecados que todos nosotros cometemos. Como si fuera culpable, pero no era culpable, Jesús era inocente. Jesús por amor fue a esa cruz, Dios blandió su ira sobre él. Jesús toma ese lugar porque te ama, Dios porque te ama, te da esa posibilidad de que esta fe que vos pongas en Cristo sea gratis. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es al revés? No es la demanda más la fe, es la fe. Y tenés el motivo de explicar que es sencilla para ti, pero fue costosa para él. Porque el pecado alguien no tenía que pagar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estamos hablando del Evangelio, vendan así nomás. Bendita gracia. Por pura gracia. Terminando el mensaje ya a los 40 minutos. Escúcheme esto. Y es revelador esto, ¿no? Dice que Jesús había muerto. En el mismo libro de Juan. Jesús había muerto, ¿verdad?
había pasado todo aquel acontecimiento trágico de su crucifixión y su muerte allí. Y dice en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, fíjate bien, mira bien, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Qué hizo José de Arimatea? Vino, le rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. ¿Y qué hizo? Se llevó el cuerpo. Usted piensa, le hago una pregunta, no así, rápido, Claudia, María, Cristina. ¿Usted cree que José de Arimatea era cristiano, que se había convertido? ¿Sí? Sí. Pero lo describe el mismo Juan, que era un discípulo, pero no era. ¿Sabe que la palabra verdaderamente mi discípulo tiene que ver con seguramente lo son? Podemos pensar, hermanos, que José de Arimatea era un creyente, pero quizás no era un seguro discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque lo hacía encubiertamente, pero era salvo. Y no solamente eso, dice el versículo 39, que también apareció Nicodemo, el que le dijo Rabí, acuérdense, maestro ambulante, que había visitado a Jesús de noche, otra vez secretamente, y trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. ¿Usted cree que Nicodemo no se convirtió? Imagínense a José de Arimatea, que van a pedir, José de Arimatea y Nicodemo van a relacionarse con los restos, con los cuerpos de alguien que había producido una hecatombe en la región. Había producido una turbación social. Recuerde que cuando Jesús murió, se levantaron de sepulcros muertos, se puso en tiniebla la tierra. ¿Usted cree que Nicodemo y José de Arimatea quisieran tener algo que ver con esos restos si no creyeran? Nicodemo y José de Arimatea creyeron, pero eran un tipo de discípulo. Jesús buscaba a los verdaderos, es decir, lo que se manifiesta conmigo, y habrá otros que quizás no. Pero nada tiene que ver con la salvación. Que esta gratuidad de la gracia nos ayude a amar más a nuestro Dios. Por esa gracia, como decía el hermano, ¿no? Gracias por esta gracia. Gracias, Dios, por esta gracia. Gracias por esta esperanza que tenemos de algunos, ¿no? Que le hemos visto llegar a Cristo. Tengo el caso de mi mamá. Ella iba a todas las reuniones y banquetas que había en Córdoba. Pero ella no se podía desprender de algunas cositas, ¿no? Y mi esperanza es volver a ver, no por lo que se creyó, sino por lo que creyó. Pero tengo que decirte algo, hermano. Dios nos manda a ser discípulos. Sé discípulo. Sé discípulo. Aprende, ven. Ama a la enseñanza. Ven los domingos, ven los miércoles. Compartamos estas cosas. Estas cosas te van a hacer libre. Toma el valor. A veces están los maestros parados, acá no hay nadie. Pero aquí estamos. Dispuestos a impartir gracia para que ustedes sigan a Cristo, para que amen más a Dios. Sé discípulo, no te quedes. Sé aprendiz. Sos salvo. Mira la gracia gratuita. Y que eso sea su motivo. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.